que hemos tenido, y hoy cerramos nuestra escuela, la tercera escuela, hoy se cierra. Y damos gracias por todos aquellos que han atendido el llamado. Sé que los días sábados son días que muchas personas tienen sus labores, muchas cosas. Dios quiere que nosotros atendamos a su voz. Por eso tratamos de hacerlo así, de que sean tiempos que se toma solamente un mes, 4 sábados consecutivos donde estudiamos todo lo concerniente a los profetas. Y damos gracias al Señor porque ha sido bueno. Estarán llegando a cada uno para que vuelvan a escuchar, para que retomen, vuelvan a oír, vuelvan a escuchar. Y también se pondrán allí en las diferentes intersecciones y estaremos seguir y retomar, porque es necesario que entendamos el tiempo que estamos viviendo, lo que Dios quiere hacer, que nos dispongamos diariamente a lo que Dios quiere hacer con tu vida, allí donde tú estás, en la nación donde Dios te ha puesto, como una atalaya de Dios, en el lugar de tu asignación, en el lugar de trabajo también, tanto natural, lo que Dios te ha puesto. No te dejes llenar de ansiedad, no te dejes frustrar por las diferentes cosas que tú puedas sentir, ver en tu entorno. Muchas veces pensamos que estamos encerrados tal vez en una casa, quien cuida niños o quien está allí en una casa y piensan, no hago nada para el reino de Dios. No, tú haces mucho enseñando la palabra a esos niños, tú haces mucho bien usando el internet, bien usado para las cosas para la obra del Señor. También haces muchas cuando tú ayudas a que la obra se extienda y pueda haber una extensión de la palabra del Señor y llegue a muchos lugares la palabra de Dios, y muchas vidas también sean restauradas y muchas vidas sean alcanzadas. Hoy vamos a mirar un tema que el Espíritu Santo me ha inquietado fuertemente para darlo, y lo vamos a compartir y vamos a seguir profundizando en la siguiente escuela, en todo lo que el Espíritu nos va dando. De febrero, donde tendríamos la cuarta escuela. El tema es sobre la apostasía. Entonces, la apostasía es el abandono de la fe sana. Es el abandono y el desvío y de Dios como centro de nuestra vida. El primer apóstata fue Satanás. La apostasía es una rebelión encubierta, porque muchas veces no se abre la apostasía y es algo que es una gota de cianuro en un manjar que a ti te sirve. Es algo que no se ve a los ojos humanos. Por eso es tan delicada y es una señal de los últimos tiempos. Y Pablo lo entendía así, se lo transmitía a Timoteo. Y miramos acá en Primera de Timoteo, el capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente, hablando del Espíritu Santo. Ya sabemos que Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. Y Espíritu con E minúscula es el Espíritu del hombre. Pero el Espíritu dice claramente, porque el Señor nos va específico para hablarnos. Dice claramente que en los postreros tiempos, ¿en qué tiempos estamos? En los postreros tiempos. Las señales se están cumpliendo. Todo se está evidenciando.
No podemos ser ciegos de lo que está sucediendo sobre la tierra. Tenemos que tener el sentido especial para las vanidades ilusorias. Podemos disfrutar muchas cosas, familia, permanecer, estar allí con nuestra familia, privados. Porque Dios te va a dejar ver aún en el tiempo que tú tengas con tu familia, donde tú vayas, ahora que se acerca todo lo que es diciembre, y tú puedas ver tus sentidos espirituales estén abiertos, porque Dios te va a mostrar muchas cosas. Los profetas tienen que tener el radar activo, estar allí, los ojos espirituales. Dios te... Entonces el primer apóstata fue Satanás, que fue encubierto, y dos cosas trae, dos síntomas, dos señales, y es que la rebeldía, y puede ser una rebeldía encubierta allí, secreta, porque la una rebeldía oculta, y también un descontento y una murmuración, porque quiso Satanás las contrataciones. Empezó a hablar, a murmurar. Entonces todo aquel que tiene adentro una inconformidad, que no le cuadra, que esto, que lo otro, y empieza a mirar, como Judas fue también un apóstata, te va a ir en contra, pero no abiertamente, no expuestamente. Y aquí habla Pablo a Timoteo y le dice: en los posteros tiempos, algunos, esa referencia significa: algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores. ¿Qué van a oír? Espíritus. Porque cuando hay una ruptura, una inconformidad, cuando hay un egocentrismo, cuando yo creo que me las sé todas, cuando yo no admito una corrección, cuando yo no admito que esté allí, yo no admito una autoridad, la autoridad de Dios, lo que hizo fue rebelarse. Entonces, cuando no admito la autoridad, cuando no quiero que se me sea ordenado algo, que alguien me diga algo, hay una raíz muy profunda de rebeldía y generacional. Y la persona puede luchar contra eso y decir: pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué siento este descontento? Y hay que revisar esa oculta, y hay que ir a la presencia de Dios y exponerla, decir: Señor, saca de mí toda raíz de rebeldía, porque lo siguiente es empezar a escuchar en mí, porque lo siguiente es empezar a escuchar que te van a hablar. Mira que no te tienen en cuenta, mira cómo tú haces, cómo lo que haces tú, nadie lo hace y nadie te da las gracias. Esas son voces que tú empiezas a escuchar. Y un profeta, y un hombre, una mujer de Dios, un predicador de la palabra, una mujer de Dios que empieza a tener la comunicación con Dios, va a tener claro la voz del Espíritu y tiene que empezar a discernir qué espíritu le puede estar hablando aún mal de su hermano. Porque dirá: esto está mal, pero haz esto, pero perdona, pero ama, pero cubre como yo cubrí, pero soporta. Entonces
Entonces, y el engaño, amados hermanos, tiene un poder. Hay un poder en el engaño. Ese engaño estuvo allí en la serpiente y cogió a Eva y la... Porque muchos apóstatas declaran que sirven a Dios. Declaran conocer de Dios. Declaran que un ángel se le apareció. Y crea que se le apareció un ángel supuestamente de Dios. Las mayores herejías destructoras y sectas que han pasado en el mundo y que aún vemos que están en el mundo, salieron de una mega revelación, de un ungido, una ungida, que tuvo un éxito. ¿Qué sucedió? Siempre tú vas a ver, y sucedió una división, una división. Sucedió una división. Salió de una rebelión. No quiso someterse a las autoridades. Entonces, vemos cómo Satanás, ¿qué hizo? Creó una división. Todo lo que te divida del cuerpo, todo lo que te aparte del cuerpo, todo lo que te lleve afuera del cuerpo, que te aísle, lo que te lleve a meterte, a arrinconarte, a meterte en una cueva, salirte allí, a esconderte. Tienes que mirar y diferenciar y saber, porque hay sus poderes de las tinieblas que vienen con sutileza, o sea, no van a venir abiertamente, van a venir sutilmente, pero esto sí, perseverar, porque si hay algo tan fuerte que los hijos de las tinieblas tienen, es la sagacidad, la astucia y la persistencia. Persisten en el error, persisten en bombardear, persisten en dardear, en estar allí, en tratar de entrar, de filtrarse. Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas es enseñanza. Tener cuidado con quién tú te mezclas, a quién tú le recibes, de qué fuente tú te alimentas. Ten cuidado, porque hay muchos que hoy en día dicen muchas cosas y hablan que no va a haber arrebatamiento. Muchos hablan fuera de la palabra de Dios. Y aquí aún empieza a dar características, porque la hipocresía de mentirosos, hipocresía y mentira unidos, y dentro de la iglesia, porque es que está hablando de dentro de la iglesia, y siempre el modo es inconformidad, queja, murmuración. Porque es que si yo me uno con mi hermano, es a orar y a hablar todas las cosas positivas. Pero si yo pongo mesa en mi casa o pongo mesa en otro lugar y me siento a debatir lo que no puedo solucionar, es que se debería hacer así, esto así, esto así, y es que yo estoy cansado de decir y el pastor no hace, yo estoy cansada de hacer y la pastora y yo estoy abriendo puertas, espíritus inmundos. Voy directamente, mejor, pastor, ven, mira esto me parece, y él te dirá, o la pastora te dirá, las autoridades
El que tiene de rebeldía no le gusta dar información, no le gusta estar allí para informar lo que voy a hacer, lo que no debo hacer, lo que voy a hacer. Tiene hace lo que quiere, se mueve como quiere, es una rueda suelta, esas cosas y se mueve fuera del orden de Dios. Entonces, ¿qué hay? Hipocresía y mentira, porque hipócritamente se acercarán y estarán ahí. Dice que teniendo cauterizada la conciencia, ¿por qué? Porque cree que ya todo lo que está haciendo está bien y se le cauteriza. Llega un tiempo donde no comprende, no entiende. Y ahí empieza muchas de las cosas que son golpeadas, especialmente es el matrimonio. Porque en el 3 dice, prohibirán casarse, y ya sabemos que hay doctrinas que prohíben casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios ha creado. También sabemos que hay doctrinas que mandan de abstenerse de alimentos que Dios ha creado. Que con acción de gracias participen los creyentes. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar. Y se toma con acción de gracias. Por eso hay que desbaratar tantas cosas religiosas y tantas cosas que pueden venir a tu vida y tú juzgar a tu hermano porque toma algo, porque come algo. Es algo delicado. Porque si con acción de gracias o está haciendo algo que no está perjudicando, allí está siendo juzgado. También hay en Romanos 14 el sentido de la conciencia débil, que tenemos que hacer cosas o cuidar a los débiles en la fe. Entonces es un sentido de madurez donde nosotros debemos de comprender que nuestros hechos deben de ser en Dios siempre. Que todo lo que tú hagas sea glorificando el nombre de Dios, sin salirte de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros comprendamos la astucia en este tiempo que hay en el mundo. Hay una astucia muy terrible. Quienes se acercan, falsos maestros se acercarán. Vendrán falsos profetas a tocarte a la puerta. Y si hay una necesidad en algún momento tuya, sea carente, sea económica, querrán darte aún cobertura, querrán unirse a ti, querrán acercarse a ti. Mira, es que yo veo que a ti te falta esto, déjame ayudarte. Y muchos se venden económicamente. Muchos corren por la necesidad, así es. Muchos, he conocido personas que han quedado presas de sectas porque les dan un lugar, porque les van a dar un edificio, porque te han vendido y han vendido su vida, porque les suplen unos pasajes, porque les van a dar una ofrenda, porque les tanquean el carro. Se sientan allí y reciben, sabiendo que esa persona está mal espiritualmente. Pero cierran sus oídos y no importa. Está dando, porque está sosteniendo, y eso no quiere Dios que nosotros vendamos nuestra fe. No debemos de hacerlo. Mantenernos en el Señor, cueste lo que cueste. Y de atrás saber. Aquí en Mateo, en el capítulo 4, dice, respondiendo Jesús les dijo,
Mirad que nadie os engañe. Mirad. Beber, no digas pido, aquel que no es bienvenido. Muchos empiezan a debatir y abren las puertas y dicen bienvenido a los testigos de Jehová y se sientan ahí cuando menos quedan enlazados. Tan pequeños. Y estaba yo embarazada, vivía justamente en esta casa. Y aquí estaba había una puerta allí y llegaron los testigos de Jehová y yo los saludé simplemente, no, gracias. Cuando el Señor me hace devolverme, fue Él el que me hizo devolverle. Es el hombre que está allá, dale esta palabra. Venían como 5, pero había un hombre que tenía una prisión de amargura a causa de un hijo, y él no lo había perdonado porque su hijo se había convertido en homosexual. Y el Señor le habló específicamente, lo miré a los ojos y le dije, Dios te dice que tienes que perdonar a tu hijo. Todos lo voltearon a mirar a tu hijo y ora por pero perdona a tu hijo. Y él empezó a llorar, a tu hijo, el homosexual. Dios te dice que a causa de tu dureza, él se convirtió en homosexual, porque tú lo abandonaste. Y empezó el Señor a darle una palabra. Y salió ese hombre y se fue del grupo, todos lo llamaban a esta luz. Estas son cosas que son excepcionales, pero ya pasaron. No entraron, no me siento, a menos de que Dios diga, habla eso. Entonces, son muy pocos los que salen de la secta. Muy pocos los que logran salir. Solamente Dios, cuando tiene un hijo allí, cuando el Señor mira, Él saca de allí. Por eso nosotros queremos llenarnos, porque estos son espíritus engañadores. Hay espíritus de confusión allí. Que sea Dios quien te dirija, que sea Dios. Cuando tú estás ahí enfrente, el Señor te va a decir qué palabras y van a ir con el poder de Dios, esas palabras. Pero en tu casa tienes que saber tú que es Dios quien te está dirigiendo, y tienes que estar con la autoridad de Dios, porque ahí operan espíritus engañadores, como hizo Pedro allí. Nosotros vemos todo como los apóstoles estuvieron y cómo los apóstoles ministraban y hablaban y daban la palabra, y aún Pablo con aquella mujer que se encontró y era divina, como él da la palabra y el espíritu antes tiene que salir de ejecución a causa había liberado a esa joven y se lucraban de ella por ese espíritu de adivinación. Entonces nosotros vemos que la apostasía también va ligada mucho a la avaricia, mucho al dinero. Cuando tú ves una vida codiciosa, avariciosa, ahí hay una raíz de avaricia, pero hay una raíz profunda allí de apostasía. Y hay que saber discernir y no llamar a todo amén, hermano, bienvenido, y siéntese y usted escuche, porque respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos. ¿Cuántos? Muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Cristo se ha levantado, porque eso es un espíritu que mucho tiempo ha estado desde los inicios. Vemos cómo ese espíritu, y es el misterio de la iniquidad, cómo va avanzando, y
está llenando muchas áreas del mundo. La tecnología, vemos ahorita todo lo de la tecnología, cómo está avanzando, cómo el enemigo eso lo va a usar para su provecho. Permanecer en Dios y permanecer con los oídos atentos al Señor, porque muchos aún hacen milagros y cosas destructoras y dan palabras, fascinados con esas palabras de adivinación. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Porque es que no hay peor disfraz que uno que se parezca. No hay peor disfraz que uno que se asemeje. Por eso, aunque venga un ángel de luz y venga a decirte y venga a acercarte a ti, a decirte ven, mira, y te van a mostrar muchas cosas y te van a intentar saciarte, para tomar tus dones, para lucrarse de ellos, para intentar hacerte seguidores y prosélitos allí. Por eso Dios nos da ese discernimiento para ver y saber qué es la manipulación y huir de la manipulación. Tener un carácter firme, porque hay quienes manipulan con la profecía, hay quienes manipulan y ponen pautas y empiezan a manipular y a hacer correr por allí, por allá. Y el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Y están los parámetros, por eso tienes que saber Biblia. Tú no puedes profeta perezoso que no lea Biblia, está allí en la boca del león. La palabra de Dios es la espada, es la luz. Si te da pereza leer la palabra, si te da pereza estudiar la palabra, si te da pereza, mejor mira, ni te pongas a profetizar. Ni siquiera dar un consejo. Porque si el consejo no va de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que Dios estipula, gravísimo. Hacemos que la persona siga con tenebroso, siga el consejo. Tú no puedes aconsejar por una experiencia propia tuya. Tú no puedes aconsejar por la experiencia de una hermana, de una prima, por una situación. No. Cada consejo, aunque pareciese que fuese similar el suceso, lo que está viviendo esta vida, el consejo para cada casa es diferente. El consejo es diferente. Y el consejo te llega en el momento, la revelación de Dios te llega. Te llega la revelación de Dios en el consejo. Donde Dios te dice, espera, aunque la persona tiene el agua hasta el cuello. Señor, y si se ahoga, que espere. Y si no aguanta, que espere. Que espere. Pero ¿cómo? Tengo todo ya, hasta el cuello, hasta la cabeza. No, espera. Quédate quieto, espera. Y tú sientes ese temor por dentro, Dios mío, Señor, pero conoces a Dios que te... Hay que pedirle al Señor ese temor. El temor reverente para poder actuar conforme lo de Dios. Y por que tú tengas, que tú sientas, no, tienes que tú ir a la presencia de Dios más en un hogar, con familias, con situaciones, con hijos. No te pongas a dar consejos locos, no te pongas a decir cosas, no, sino siempre humillados delante de la presencia de Dios.
Dice, muchos engañarán. Y hablan el 6, y oirás de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. ¿Qué es? Necesario. Mira cómo hablan. Es necesario. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Principio de dolores, como la mujer encinta. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El que lleva a Cristo y el que lleva la esencia de Cristo está aborrecido de muchos. Te sacarán de casa, cerrarán la puerta, te sacarán de vidas. Cuando tú das un consejo que no quieren oír, cuando tú hablas lo que no quieren escuchar, cuando la esencia de Cristo llega, lo que menos quieren muchos es oírte. Se apartarán de ti. No es que la palabra como que me escoce, como que me confronta. Me gusta mejor que me hablen de prosperidad. Me gusta mejor que me hablen de finanzas. Me gusta mejor que me hablen de otras cosas, pero es que siempre que pongo la palabra, me llega, me confronta. Esa esencia de Dios en su iglesia, esa esencia de Cristo en tu vida, como carácter de Dios en tu vida, no todos te van a abrir la puerta. No todos se van a amar. Va a haber ¿qué? Persecución. Y muchos tropezarán y entregarán unos a otros. Y no solamente algo físico, sino espiritual. Tú sientes el asedio espiritual. Tú sientes los ataques en la mente, en los corazones, en el ánimo, en la salud. Sientes ataques, que todo es un esfuerzo, que todo es una lucha. Tú sientes esos ataques, porque hay algo espiritual, hay una fuerza espiritual, ese misterio de la iniquidad que está llenando la tierra, porque vamos a pasos agigantados. Y las cosas se están dando. Todo lo que refirió el Señor Jesucristo. Todos estos, muchos tropezarán, muchos aún abandonarán la fe, se irán, tomarán la liviandad, preferirán muchas cosas, preferirán lo pasajero, preferirán lo superficial, pero no lo profundo, no la sanidad profunda. Y muchos se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, aún siendo familia, aún siendo hermanos, porque cuando está esa sombra, esa oscuridad, ese espíritu de anticristo gobernando muchos corazones y muchas vidas, las casas y muchas situaciones se van a convertir en guerra en muchos aspectos. Pero el que tiene a Cristo callará, el que tiene a Cristo orará, el que tiene a Cristo sufrirá el agravio. El que tiene a Cristo no va a odiar, sino por lo contrario, va a estar fortalecido en Dios. Y aquí en el 11 es clave para lo que estamos hablando. Y muchos falsos profetas, ¿cuántos? Muchos. Es clave. Muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y engañarán a cuántos? A muchos. A muchos. Muchos falsos profetas se levantarán. Hablábamos en la escuela pasada que era los 450 de Baal y un solo Elías.
y los otros habían muerto, y habían otros 7,000 que no habían doblado las rodillas, pero estaban escondidos. Estamos en esos tiempos. Son los tiempos de Elías, los tiempos donde el espíritu de Jezabel está fuertemente atacando para callar la voz profética. Que tú te sientas minimizado, que tú te sientas sin fuerza, que tú te sientas allí y nadie te escucha, que tú te sientas allí como la voz que habla sola en el desierto, que tú te sientas muchas veces sin fuerza. Ves el panorama y te hallas solo o sola en una casa, en un país extraño, tal vez. Ves el panorama, pero tú eres un Elías. Tú eres un profeta, una profeta elegida por Dios donde tú estás. Ahora porta la esencia de Cristo, aunque muchos se levanten contra ti. Aunque muchas sean las luchas, aunque muchas sean las situaciones que tú puedas estar viviendo. Un síntoma fuerte de la apostasía en estos tiempos es la mezcla. Tienes que evidenciar la mezcla porque no siempre va a venir allí abiertamente. Y tú tienes que pedir a Dios discernimiento de espíritu, porque puede ser que tú estés escuchando a un hombre predicar, a una mujer traer allí una palabra, pero el que discierne el humanismo, la psicología, discierne lo que está saliendo por esa discierne. Me llamaba mucho la atención de ver que 7,000 profetas estaban a pan y agua escondidos. Muchos profetas de Dios están apartados, escondidos, y Dios está allí sustentándoles, sosteniéndoles, y han vivido duras carencias, duras rechazos fuertes, porque el profeta de Dios es muy solitario, muy solitario. Por eso es importante que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos muy peligrosos. Hoy en día, muchos se levantan a hablar, a profetizar, a dar palabras por el internet. Tú ves y está saturado. Y tú miras y preguntas, ni siquiera tienen un pastor o alguien como autoridad. Muchos andan y se han hasta autonombrado. El Señor me permitía ver un lapso de una mujer que tiene un espíritu de Jezabel muy fuerte y tiene una secta muy grande. Y esa mujer callaba a las demás personas y no permitía ni que hablaran. Y tanto que tiene iglesias en muchas partes del mundo. Pero discípulos o no levantan, porque es una secta, no tiene ese orden y anula a todo aquel que se levante, sino que tienen que conectarla. Y todos en Suiza, en Londres, en donde estén, miran, es a ella y nadie más que ella. Jezabel completamente. Y hubo un muchacho que se levanta y le hace una pregunta, un hombre joven, y le dice, ¿Cuándo en la iglesia o cuándo en el ministerio se va a levantar? ¿Cuándo se va a levantar los apóstoles, los profetas? Porque yo leo acá en Efesios que hay apóstoles, profetas, maestros, pastores. ¿Cuándo veremos eso en la iglesia? Y ella lo mira y se sonríe como sarcástica.
Le dice como, pobrecito, que no entiende. Pero algo está inquietando a ese jovencito. Y yo le mostraba a mi esposo y le decía, voy a orar por ese joven, que Dios lo arranque de ahí, que lo saque. Y a muchos de los que están allí hay que orar. Y los intercesores, nosotros tenemos que orar para que muchos de los que están atrapados en sectas salgan de las sectas, en el nombre poderoso de Jesús. Dios nos da la autoridad, hermanos. Nos da la autoridad de liberar, de romper cadenas, yugos de opresión, de cortar ligaduras. Entonces, apropiémonos de Isaías 61, apropiémonos de Isaías. El Señor Jesucristo vino a liberar a los cautivos. Somos la iglesia de Cristo. Y mientras estemos en la tierra, tú y yo tenemos una misión muy grande. Una misión muy grande. Dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque hay mucho pueblo con comezón de oír. Mucho pueblo con comezón de oír. Mucho pueblo distraído. Mucho pueblo que no quiere pagar el precio, intercediendo, orando en la intimidad, y lo que quieren es escuchar. Porque son perezosos. Porque no oran. Porque no se meten en la intimidad a ver Dios que me dice directamente. Señor, háblame a mi corazón. Dime que tú me tienes que decir a mí. Muéstrame. No quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio orando. No quieren entrar en intimidad. No quieren ayunar. No quieren someterse. No quieren que nadie, rendir cuentas a nadie. Quieren hacer lo que quieren. Eso se llama rebelión. Y ahora, más que nunca, vemos jóvenes rebeldes. Familias en rebelión. Jóvenes que no quieren someterse a las autoridades. Y es principio de dureza. Todo lo que se está desarrollando. Vamos a mirar acá en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 2, del verso 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Entre dónde? ¿De dónde salen los falsos profetas? No vienen de afuera. Te levantas de entre el pueblo. Te levantan de entre los mismos hijos espirituales. Mira, Judas, pero con inconformidad, con avaricia en el corazón, con envidia al Señor Jesucristo. Envidiaba, porque lo vemos cuando María le está derramando el perfume. Él no se alegra. Y no, uy, qué desperdicio. Lo ve como un desperdicio. Ve ese desperdicio allí. Un desperdicio de dinero, un desperdicio de tiempo, un desperdicio. Eso es la gente, uno queda maravillado cuando gente misma del pueblo de Dios. Pero ¿por qué oran tanto? Gente, yo nunca he visto una iglesia que ore tanto así como ustedes. Uy, no. ¿Por qué oran? ¿Por qué permanecen orando? Ahora, ayunos mensuales, ¿por qué así? Yo no he visto eso. Y son gente cristiana. Gente que va a la iglesia, gente que está en una iglesia. Bueno, en la iglesia no hacemos así. Nos reunimos para los miércoles,
y ya, 2 horas y no. Pero esa oración, ¿no se cansan? No, es una demanda que Dios nos ha dado. Es una demanda, como se la puso el Señor a mi esposo y lo ungió como ese hombre de oración, porque en ello le dio Dios autoridad. En la intercesión. Él fue entrenado en ello, solo, solitario allí. Y ahora entendemos que era salvaguardando lo que Dios traía, guardando el propósito. Porque Dios iba a guardar el propósito de un acabose que venía, de una destrucción. Y guardó el propósito, ¿sí? Porque Dios es fiel. Cuando Dios te pone a ti a orar por algo, te pone a orar por algo, no sueltes la oración por ello, porque tú no sabes lo que Dios está guardando y lo que Dios está haciendo. Momentos donde Dios te ponga a orar por un hijo, te ponga a orar por una situación, hazlo y no sueltes el clamor. La obra de Dios. Y vas a ver cómo corazones son vueltos a Dios, porque Dios te puso a clamar por ello. No es que lo hagan los intercesores, que suelte, no. Hay que clamar, hay que orar para ver esa sanidad que Dios trae, espiritual y natural. Dios trae. Vemos la insistencia, hay mucha insistencia del Espíritu Santo en clamar. Y hay hijos que volverán a Dios, hijos que serán sacados de cárceles, de yugos de esclavitud. Entonces dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Mira, falsos profetas, falsos maestros. Y estos maestros enseñan y transmiten la palabra. El profeta da un mensaje de Dios. Y si hay un profeta falso, lo que te va a llevar es ¿a dónde? A la idolatría. A que todo está bien, a que tú no te cuides, a que tú no corrijas. Porque te vas a sentir aprobado. El falso profeta viene a probarte tu inmundicia, a probarte las cosas que no tienen que ser aprobadas. Dice allí, falsos maestros que introducirán abiertamente, no, encubiertamente. Por eso todo se hace con la llamadita. Todo se hace al escondido. Yo tomo tus datos y entonces yo empiezo a llamarte. ¿Cómo están? Ay, no, ni te llaman, ¿cierto? No, eso no, ni te cuidan ni preguntan cómo estás. Y tú tan valiosa que eres. Y todo lo que tú haces, no, y no te tienen en cuenta. No, si yo veo como la serpiente, estás hablando con Satanás y no te has dado cuenta. Estás hablando con Satanás. Porque hay espíritus, también iba a tocar este tema, pero no nos alcanza. Será la próxima escuela en febrero, donde tocaremos los espíritus que oprimen los profetas. Entonces vamos a ir por etapas, pero el inicio es la apostasía, porque de ahí se desprenden muchas cosas. Entonces, esta apostasía muestra que hay un modus operandi de Satanás, y es las contrataciones, que es enviar espíritus opresores, espíritus que vienen a oprimir a los profetas para robar el aliento, para matarlo, para cerrar la boca. Una vez Dios me daba un sueño donde veía que me estaban buscando para matarme. Y el Señor me mostraba la persona y tenía un arma de fuego en la mano. Y venía y me buscaba entre mucha gente y yo me escondía por un lado, por el otro, me escondía. Yo le decía a mi esposo, no lo ves, mira que me está buscando para matarme. Y él me decía, no. En el momento él no lo veía, no lo discernía, pero yo lo discernía. Cuando se acercó, sonriente como una persona hipócrita, me acerca el arma y me dispara un golpe, un tiro en la sien. Yo caigo allí, pero el Señor
me dice, yo te he hecho inmune aún a esto, levántate. Y salía la bala de mí y me levantaba, se cerraba la persona el hombre que me habían enviado a matarme, quedaba asombrado de ver lo que Dios había hecho. Hay cosas que intentarán a ti matarte, como pasó con Elías, pero Dios te guardará. Te guardará siempre de los ataques que vienen a tu vida. Dios guarda a sus profetas, guarda a sus ministros, guarda. Muchas cosas intentarán quitarte los ánimos. Aún si tú te miras a ti mismo y ves tus fallas, intentarás, tú te ves y tú vas a ver, no, pero esto todavía ni, pero esto no puedo, como que no avanzo, como que no te mires así, porque Dios tiene algo, que Él tiene esa fuerza vivificadora y Él nos va a llevar con esa fuerza vivificadora a ser levantados. No te menosprecies tú, porque ese es otro espíritu que ataca a los profetas, el menosprecio. No te menosprecies tú, porque ese espíritu de menosprecio, lo vamos a ver así un poquito por encima, ese espíritu de menosprecio ataca mucho a los profetas para callarles la boca. Y tú piensas que son los demás que te menosprecian. Tú entras a un lugar y tú no me tuvieron en cuenta, no, mire cómo me menosprecian, no. Tú entras, tú sabes que eres valioso en Dios. Y aunque pueda ser que se hayan olvidado ciertas cosas, porque puede ser que las personas estén ocupadas, estén haciendo muchas otras cosas, tú sabes que eres valiosa. Y tú tienes que permanecer allí, pero si tú te menosprecias, te vas a hacer caso a ese espíritu. Y lo que va a hacer es arrinconarte, lo que va a hacer es llevarte fuera, lo que va a hacer es hundirte allí en la depresión, en la tristeza. Entonces debemos de entender lo que Dios quiere, como nosotros le abramos el corazón, que nosotros atendamos a su voz, que nosotros transmitamos lo que Él quiere transmitir por medio tuyo. Tú eres el profeta de la casa, eres tú allí. Allí tú estás profetizando sobre tus hijos, por eso ten cuidado lo que tú hablas. Estás profetizando sobre ellos. Estás trayendo allí una palabra sobre ellos. Estás ministrando allí sobre ellos. Por eso habla con toda autoridad. No, tú eres un hombre de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Tú te debes a Dios. Tú naciste con un propósito. Un propósito. Dios puso en tu vida, en tu nacimiento. Dios te dio nombre. Tienes que hacer honor a ese nombre que Dios te dio. Levántate, camina siempre, aun cuando el hijo no quiera saber nada, aun cuando el hijo a mi mamá, no importa. Tú suelta la palabra, porque tú eres profeta de Dios. Y hay palabra creativa en tu boca. Hay palabra creativa. Hay palabra, porque nosotros tenemos de Dios, hay palabra regenerativa. Por eso llámalo divino, llámalo de Dios sobre tu vida. Llama esos recursos financieros que Dios tiene destinado para tu casa, para tu esposo, para tu vida. Llámalo de Dios sobre tus hijos. Yo llamo este trabajo de bendición sobre mi hijo. Llamo este estudio sobre mi hijo. Llamo la bendición de Dios, la protección de Dios. Llamo ángeles del tercer cielo. Tienes que ser específica. Ángeles, no ángeles caídos, sino ángeles de... Los llamo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Los activo a favor de mi casa, a favor de mis hijos, a favor de la iglesia. A medida de que tú abres tu boca, muchas cosas son hechas en lo espiritual. En lo espiritual empieza a suceder. Llamo la vida, llamo la regeneración de Dios en el nombre poderoso de Jesús.
Llamo la sanidad de Dios sobre mi cuerpo. Ministra tu cuerpo allí. No te hundas en la enfermedad, no te hundas en el dolor, no te hundas en los veredictos médicos, no te hundas allí en las medicinas. No, llama la sanidad de Dios sobre tu cuerpo. La llamo la sanidad de mi Dios. Isaías 53, lo tomo para mi vida, lo tomo para mi esposo, lo tomo para mi cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Llamo lo de Dios, llamo los sueños de revelación, los sueños de advertencia, los llamo sobre mi vida, los llamo esos sueños de revelación. Entonces, tú estás activando lo espiritual, estás abriendo los cielos. El Señor está escuchando una voz con fe, un profeta que está determinando las palabras de Dios con fe, creyendo que no se esconde, que no se amilana, que no se intimida, que no siente un dolor y de una vez, uy, no, esto es de lo que mi abuela, mi tatarabuela, lo que pasó, lo que sucedió. No actives cosas ocultas, no abras tu entendimiento allí a las cosas ocultas. Huye de las cosas oscuras, huye de las cosas ocultas. No te pongas a indagar, a entrar, a mirar que el libro negro de no sé dónde, que el libro por allá apócrito de por allá, de Judas, que el evangelio de Judas. No, ¿qué evangelio podía escribir Judas? ¿Qué evangelio? Eso es mentira de Satanás. Son engaños de Satanás. Y hoy en día hay engaño, mucho engaño. El veneno de la serpiente ha corrido por muchos lugares y lo que es engañoso. Intenta bajarte los brazos, intenta destruir el veneno de la serpiente. Lo que quiere es que tú le creas las mentiras, como Eva le creyó. Pero esas mentiras y fue sacada de la misma presencia de Dios. ¿Qué quiere Satanás? Que tú dejes tu lugar en tu hogar. Quiere quitarte de medio de tu casa. Quiere quitarte de medio de tu familia. Quiere que tú odies tus hijos, que tú no los perdones por sus tropiezos. Quiere que tú les tengas rencor, que tú vivas teniéndole rencor por lo que te hicieron hace 20, hace 30, hace 10 años. Tengas todo ese rencor ahí metido. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú no perdones, que tu corazón se llene allí, porque él sabe que si te filtra ese rencor allí y que si aún está eso retenido allí, él tiene una puertica abierta allí para atormentarte, para enfermarte, para hacerte doler tu cuerpo, para lanzar allí dardos. Entonces es tiempo de que tú perdones, de que tú saques, de que tú le digas, Señor, yo quiero tener mi corazón totalmente sano. Entonces acá Pedro habla con claridad, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, tapadamente, herejías destructoras. Una de las herejías que han encubierto y que se ha metido, pero ahorita está expuesta, es el no diezmar, el quitar eso de la iglesia, porque es una ayuda que Dios sabe que es para la iglesia. Y lo que quiere es arruinar en todo sentido. Y hay quienes se levantan para ocultar su avaricia y dicen, no, es que el diezmo es de la ley. Y es una gran mentira, porque Abraham fue el primero que diezmó. Y todas sus generaciones, si tú lees Hebreos 7, te das cuenta que cuando Abraham diezmó, en sus lomos estaba Leví. Y Leví era tipo del sacerdocio. Lo habla claramente. O sea que Abraham lo que estaba haciendo con el 10 era justicia, trayendo justicia a sus generaciones,
Y Dios le cumplió a Abraham, le cumplió a Abraham. Porque de Jacob nacieron las 12 tribus y nació Leví. Entonces vemos como de su linaje hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero que Dios te ha puesto a ti a abrir el camino y por eso lo ha sentido tan duro. Por eso lo ha sentido tan difícil. Porque hay quienes han sido la primera generación. Esa primera generación rompe, quiebra. Ya la segunda generación come como Isaac, comió de los pozos que abrió Abraham. Y aunque vinieron los filisteos y taparon los pozos, él dijo, no importa, ustedes me taparon los pozos, yo voy y abro otros, porque la bendición va conmigo. Abraham hizo mucho por Isaac y por Jacob, o sea, por toda su descendencia. Entonces, todo lo que tú haces marca una pauta espiritual. Está rompiendo, por eso es que tú lo sientes tan duro, tan difícil. Hay maldiciones que se están rompiendo en tu vida y que ya tus hijos no lucharán con eso. Y tus nietos vivos, tus nietos van a ser encaminados y van a ser de un corazón obediente hacia el Señor. Y tú vas a ver esa generación que ya no será rebelde, que no tendrá esa rebeldía y metida, que no correrá al mundo desbocado, no, sino metido y sigue, y tú ves este linaje para Dios, porque hubo uno que se levantó de entre todo el linaje. Dios busca uno que le ame, uno que le crea, uno que se humille, uno que le diga, Señor, yo me humillo por mi generación. Un Daniel, un profeta, que se levantó y clamó, un Nehemías, un Esdras. Dios busca uno, y con uno el Señor hace. Él buscó de entre todo Israel en el tiempo de Gedeón, buscó uno, y buscó a Gedeón y lo tomó para ser libertador. Dios cogió a Gedeón. Y vemos cómo el Señor no importa, Él usa jóvenes, usa niños, usa ancianos, mira cuántos años tenía Moisés cuando lo tomó el Señor, 80 años. 80. Entonces vemos cómo el Señor aún toma a un joven como Daniel que tenía 17 años. No mires tu edad, no mires nada, solo clama a Dios porque Él te oye, porque Dios te escucha, Él te escucha. Y Él va a romper ataduras, ligaduras, cadenas, yugos de opresión de entre tu familia. Pero levántate con fe y creyendo. Levántate. Entonces, dice que encubiertamente meterán que herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo tengan. Hay muchas maneras de negar. Muchas maneras. Hay muchas formas. No simplemente diciendo, no creo en el Señor Jesucristo. Recordemos que es encubiertamente. Muchas cosas que nosotros negamos a Dios con nuestros hechos. Cuando el Señor Jesucristo es bondadoso y nosotros no lo somos. Cuando el Señor Jesucristo es perdonador y nosotros no lo somos. Cuando vivimos una vida diferente a la de Cristo. En verdad, y nosotros no lo somos. Así negamos al Señor. Cuando llevamos una doble moral, cuando decimos cosas y no cumplimos, no, allí nosotros negamos. Entonces, estos seres, estos que se levantan de entre los mismos, llenos de apostasía, intentarán como los frutos malos, dañar los buenos. Pero Dios tiene atalayas. Y Dios tiene profetas despiertos. Que avisarán el peligro. Que se levantarán y avistarán. Unirán. ¿Para qué? Para dar la vacuna contra la apostasía. Para venir y sanar lo que está dañado. Porque el Señor, ¿qué quiere? Que se sane.
Y ya por último, cuando no se mejora, cuando no se alinea, cuando se habla y no obedece. Entonces dice, atrayendo sobre sí mismo, o sea, sobre estos que se levantan de entre la misma grey, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, muerte espiritual, se secan. Muchos se apartan y se secan, o entran en doctrinas de error y caen en doctrinas de error, porque no han atendido la voz de Dios. Y dice en el 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Empiezan a generar desván y empiezan a generar blasfemias y vituperios y hablar y atacar al cuerpo de Cristo, llamándose cristiano. Porque el que se llama cristiano y ataca a su hermano y ataca al cuerpo de Cristo no tiene verdaderamente esa esencia de Cristo. Nosotros tenemos que tener esa esencia de amor, de perdón, de sanidad, de liberación, pero por sobre todo el amor de Dios, el amor de Dios. Dice, seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, palabras fingidas. Las palabras fingidas, esas palabras muchas veces melosas, cariñosas, esas cosas que se acercarán, pero con fingimiento, porque a la hora de probar este amor verdadero, a la hora de mirar verdaderamente el amor, no es verdad, no es real. El que ama no abandona un hogar, no abandona unos hijos. El que ama está allí, soporta todo, soporta, ama. El que está ahí, el que tiene a Cristo, se le ve Cristo, se le ve. No es solamente palabras fingidas, porque es que hoy en día tú ves mucha apostasía, palabras de fingimiento, las palabras de amor, las palabras de fingimiento, pero cuando llegan esos momentos de los hechos, donde tenemos que enfrentar esos hechos, de darse por el hermano, de perdonar 70 veces 7, de estar allí cubriendo al hermano, en los momentos más difíciles del hermano, o todo lo soluciona rápidamente. Entonces son cosas que nosotros vemos, que la realidad es otra, sobre los cuales dice, ya de largo tiempo la condenación se tarda y su perdición se duerme. Y ahí habla sobre un juicio que hay determinado sobre aquellos que hacen blasfemar el nombre de Dios. Miramos en Hebreos 6. Hebreos, el capítulo 6, el versículo 4 al 8. Del versículo 4 al 8. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. Mira, hay algo que es muy delicado y nosotros no debemos de perder la gracia de Cristo y de jugar con lo valioso de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque cuando Dios te encomienda algo a ti específicamente, no lo delegues, no lo sueltes. También tú puedes tomarte un tiempo de descanso en ciertas cosas, pero volver y retomar, porque este cuerpo se cansa, porque este cuerpo se fatiga,
Pero lo que Dios te ha entregado a ti, tú darás cuentas a Dios. Tú darás cuentas a Dios. Porque si Dios te ha dado del don celestial, te ha dado del Espíritu Santo, te ha hecho participante de una mesa santa, te ha dado don, te ha dado un llamamiento, te ha ungido el Señor, te ha dado esa llenura del Espíritu, te ha dado el Señor, el don celestial. No lo sueltes, no lo dejes, adhiérete, préndete. Tú pelea la batalla como buen soldado, como el Señor le hablaba a Timoteo, pelea la batalla. Esfuérzate, verdadero hijo en la gracia. Esfuérzate, aviva el don, no dejes apagar lo que Dios te ha dado. ¿Quién es responsable por dejar apagar? Nosotros mismos. ¿Qué es lo que me hicieron? Es que lo que sucedió, es que lo que yo viví, ya no vivas de recuerdos. Es cierto, viviste muchas cosas, pasaste muchas cosas, tal vez te hirieron, te lastimaron, o hiciste en otro tiempo, es que yo iba a una iglesia, es que Dios me usaba, es que no vivas de esos recuerdos. Dios quiere darte la hora, el hoy, darte mayormente, ir de victoria en victoria, llenarte el Señor, usarte donde Él te ha puesto, donde Él te ha llevado. El Señor quiere usarte, el Señor quiere darte, quiere impartirte. Quita los estorbos, quita todo aquello que te deja allí en un rincón, quita todo esto. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo al vituperio. Hay que cuidar lo que Dios nos ha entregado, que tal vez a tus ojos tú lo ves pequeño, pero ¿quién me ha entregado el Señor a mí? He escuchado muchas veces. ¿Pero qué? El Señor mira con tristeza y mira la ingratitud de nuestros corazones. ¿Cuánto Dios te ha dado? ¿Cuánto Dios te ha suministrado? ¿Cuánto Dios te ha impartido? ¿Cuánta palabra? La misma palabra que Dios nos ha dado va a ser la que va a juzgar en el día del juicio. Se va a levantar toda esa palabra. Que no te dijeron, mira. Que no te hablaron, mira. Tú fuiste quien desechó. Tú fuiste quien no puso atención. Tú fuiste quien menospreció a ti. No te menospreciaron. Tú menospreciaste la mesa. Tú menospreciaste el lugar. Tú menospreciaste lo que yo te había dado. Y fuiste quien lo hiciste. Entonces, aquí habla de que hay un juicio, hay un señalamiento allí de eso, de lo que pasó, de lo que sucedió. Dice allí que no habrá esa renovación. ¿Por qué? Porque la persona tiende a caer y ahí llega la apostasía y lo inunda. La persona llega a caer allí en este menosprecio total, aún a rechazarlo de Dios. Entonces, que no quiero más, no quiero, y prefieres seguir tus propios caminos. Por eso nosotros tenemos que estar atentos y no seguir nuestros propios caminos, no seguir la disolución de nuestra mente. Vamos a mirar en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 3. Porque es necesario que nosotros entendamos diligentemente la premura de Dios en este tiempo de cuidar lo valioso que Él nos ha dado y de no dejar minar la casta ni los pensamientos. Ponerte el yelmo de la salvación, ponerte la coraza, tomar el escudo de la fe, apropiarnos. Somos nosotros los que descuidamos lo valioso de Dios.
En segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, del versículo 2 al 3, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hay quienes se dejan mover fácilmente. Puede ser por inmadurez, puede ser por falta de carácter. Ojo con la falta de carácter. El Señor bastante nos está hablando de tener un carácter sólido, un carácter firme, un carácter de hijas de Dios, de hijos de Dios, de ministros de Dios, de adoradores de Dios, un carácter de profetas de Dios. No que llevemos al vituperio, como mirábamos ahí en Hebreos. Hay quienes sin temor van a llevar al vituperio, no importa, yo soy así, a mí me respeta todo el mundo y yo soy así. Pero es que usted es profeta. ¿Y qué importa? Está representando a Dios. Pero usted es pastor, usted es ministro, usted es esto, no importa. Todo el mundo me tiene que conocer que yo soy intransigente, que me dejo llevar por las emociones. Por eso Dios quiere que las emociones no nos controlen, no nos dominen a nosotros. Y hay que, hermanos amados, someter esas emociones, someter esos impulsos de ira, esos impulsos, hay que someterlos en el nombre poderoso de Jesús. Tú sientes eso que viene, tú tienes que someterlo. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, ayúdame. Quiero pasar esta prueba con fe, quiero pasar esta prueba. Si aparece el que tú no soportas, aparece y entonces traquen la puerta, échenle doble pasador. No, llegó, no lo soporto. Dios te está probando. Entonces muchas cosas nosotros tenemos que mirar. A veces las situaciones que vivimos hacen evidente nuestro interior. Pero ¿hasta cuándo tengo que soportar esto? ¿Hasta cuándo voy a pasar por esto? Hasta que pases la prueba. Porque he repetido una y otra vez esta prueba de la paciencia, esta prueba del amor. Y se repite una y otra vez lo mismo. Porque no has logrado pasarla victoriosamente. Esa prueba de la fe. Porque se repite otra vez esa prueba y esa prueba y esa prueba. Porque hay algo, hay un dominio y Dios quiere romper ese dominio allí. Que no te mueva la economía, que no te muevan cosas. Señor, ayúdame a vencer eso. Ayúdame. Y el Señor nos ayuda. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Mira, pareciese cualquier despistado a decirte, lleno de apostasía, encubiertamente a decirte cualquier cosa, sacarte. Hay muchos que son sacados de la presencia de Dios. Hay muchos que son apartados porque se han dejado mover fácilmente de su modo de ver, porque no cuidan lo de Dios, porque no cuidan lo que Dios les ha dado, porque no lo valoran, porque descuidan lo eterno. Toman lo finito y prefieren lo finito y descuidan lo eterno. Y lo eterno no se descuida, no se debe descuidar. Debemos de nosotros cuidarlo. Mira, por nada debemos de descuidar. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y habla del anticristo, o sea, una señal que ya se está dando es la apostasía y los
muchos profetas falsos, como lo habla Mateo 24, que se está dando, mis amados hermanos, para que aparezca el anticristo. Y aparecerá y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, rebelde a morir. O es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es como la cereza del pastel, así. Ya el anticristo cuando pero está el misterio de la iniquidad y está esa fuerza, ese poder, o sea, se siente que el anticristo se está acercando porque se está levantando la rebeldía por todo lado y todos hacen lo que les parece, la anarquía, y todos se mueven como quiere. Sale el maestro, allí sale el pastor, allí sale fulano, sultano, sale por todo lado, como minando por toda parte. Está llegando el tiempo. Y se ven esas sectas donde está un anticristo allí, como les mostraba y les hablaba, y les contaba lo de esa mujer de esa secta que está en muchas naciones, y cómo ella calla a los demás y no los deja ni hablar. O sea, no está, sino que ella es el Dios de ese lugar. Y se sentó como Dios y gobierna como Dios ahí, y nadie puede hacer nada. Todos están hechizados. Todos escuchan esta voz y todo. Y tú miras un video de esa mujer y tiene más de 300,000 reproducciones. Y abre canales y canales y mira que el canal de su hija tiene 400,000 reproducciones. O sea, es algo que sale desorbitante. Y que usa la profecía para atrapar, para manipular, para estar allí y controlar las mentes. ¿Dónde es el ataque? A las mentes, porque una mente libre en Cristo es una mente victoriosa en Cristo y una mente que discierne la manipulación, el hechizo. Mucha gente hechizada a los ojos de Pitón. Los ojos de Pitón. Ese es otro espíritu también que ataca a los profetas, para que el profeta se vuelva en un adivino, y corren a consultar, porque quieren, es que una palabra, ¿para qué? Para que le adivine, para que le solucione, para que eso. Pero no se posta, no está ni arrodillado, no está ni teniendo una comunión ni de 5 minutos con Dios, no la tiene. Es un pueblo vacío, un pueblo que solamente le gusta huir, y conectarse en esos falsos profetas. Yo le pido al Señor que limpie los dones de quienes han recibido. De esos falsos profetas se conectan en la red porque han consultado hechiceros sin saber. Y escuchan hechiceros sin saber. Y no disciernen. Y ese es el misterio de la iniquidad que está llenando y está inundando aún en la iglesia. Aún se meten, se filtran. ¿Dónde? En medio de la iglesia, en medio de los pueblos, en medio, se meten allí y con sutileza, porque no vienen abiertamente, sutilmente. Son cabras sueltas, cabras. Siempre tú vas a escuchar esas personas que hablan, mi ministerio, mi esto, mi lo mío, y empiezan a hablar. Que lo que Dios me dio a mí, es que a usted no le ha revelado lo que Dios me mostró a mí, me dijo a mí. Ahí siento inmediatamente
espíritu de rebelión. Porque no es lo mío, es el pueblo de Dios, es la iglesia de Cristo. No es lo mío, no. Miramos para terminar, Primera de Juan, el capítulo 2, el verso 10. El Señor quiere que entendamos lo que se está moviendo en este tiempo y la fuerza con la que se está moviendo, y tú seas librado, y tú seas librada como profeta de Dios en las naciones, seas librada. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Dice, leamos desde el 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y ese era el apóstol, y ahí porque el apóstol y profeta Juan, él discernía y miraba y sentía que era el último tiempo. Imagínate ahora nosotros, que somos la generación posterior. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, y por esto conocemos que es el último tiempo. Por eso guardémonos del espíritu del anticristo que está sobre la tierra. Nunca intentes manipular a nadie, nunca. Ni con nada, mi amado hermano. Así tú veas, mira, una cosa es tú dar el consejo y ya, pero la persona decide. La persona decide. Pero tú ni forces, ni tú jales, ni tú intentes, ni tú manipules, ni siquiera a tus hijos, nada. O a tu esposo manipulando, es que me duele aquí, me duele acá. Suelta toda manipulación enferma. ¿Cuántos manipuladores ahora en el hogar? Ay, es que me duele. ¿Para qué? Para que haga, para que se mueva, para que levante, porque lo que tengo es una pereza terrible. Estoy abriendo las puertas al demonio. Espíritus de manipulación inmundos. ¿Cuántas crean shows, actos, se desmayan y hacen, ay, no, déjela ahí, déjela que se levante sola. Se desmayó, se tenía que levantar. ¿Cuánta manipulación para llevar un cometido, para llevar un fin? Es algo dañino, algo enfermizo. Ese espíritu también ataca a los profetas para manipular, para intentar que hagan lo que yo digo. Porque es que yo hago y yo digo y yo decido y eso. No hay que manipular absolutamente nada ni a nadie. Porque es aborrecible delante de Dios. Entonces, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La apostasía está en ahora. Salieron de nosotros. ¿De dónde salieron? No vienen de afuera. Pues hay que guardarnos de toda inconformidad, de todo, sacar, preferible exponer, saca, no dejes nada oculto, no mira esto pasó, esto sucedió, no dejes nada oculto, ninguna inconformidad, porque dice allí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos. Hay algo allí tan profundo, porque no es solamente ni simplemente el hermanito que se va de la iglesia porque eso lo tomaban antes así, era algo enfermizo, algo dañino, algo que golpeaba, que hería a las personas y se volvían en sectas que solamente nosotros y los que se van salieron de nosotros, que usaban estos versículos, salieron de nuestro hermanito que se fue qué sé yo, para otra iglesia, o se fue porque sintió de Dios irse para otra nación, y entonces, ay no, ya no es de nosotros, salieron de nosotros y usaban esto religiosamente.
El Señor, la iglesia de Cristo está en todas las naciones de la tierra. Y hay pueblo de Dios en todas las naciones de la tierra. Y hay remanentes en todo lugar. Y hay hombres y mujeres de Dios, ministros de Dios, mujeres de Dios, profetas de Dios, trabajando en la obra de Dios, en la mies de Dios. Y nosotros tenemos que unirnos en el Espíritu, orando por esos hombres y mujeres de Dios, que sean guardados, que sean protegidos, que sean sustentados, que sean cada día llevados al conocimiento pleno de la voluntad de Dios, que estén allí. El apóstol habla, esos mismos que te estaban levantando con autoridad, porque él estaba hablando de una autoridad apostólica, porque el enemigo va a tirar a las autoridades. ¿Para qué? Porque Jezabel siempre tira la cabeza, porque va a marcar autoridad y pauta. Y se decían ser apóstoles, pero no lo eran. Eran hombres disfrazados. ¿Cuántos hoy en día? Hombres disfrazados con autoridad, pero no son de Dios y ejercen autoridad. ¿De qué? De allí que se han apartado, no eran de nosotros, y lo que están es llevando allí la simiente de apostasía. Y puede haber adivinación, pueden haber muchas cosas, y Dios te va a mostrar y te va a revelar. Por eso no le digas amén a todo aquel que tú ves allí en autoridad. Como te digo, esa mujer tiene iglesia llena. Es una Jezabel completa. Tiene un dominio, tiene autoridad, ella es la única apóstol, la única profeta, la única allí. Tiene cantidad de gente presa. Gente de autoridad. Por eso cuídate cuando Dios te dé a ti autoridad, cuando tú tengas unción sobre tu vida. Cuídate de aislarte del cuerpo, decir, no, es que me voy, es lo mío, no te aísles del cuerpo, pégate al cuerpo, adhiérete, porque así el Señor guarda, y Dios puede usarte donde tú estés, pero vas a sentirte en la autoridad que Dios está delegando al cuerpo de Cristo. Y unidos. Y nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles cómo esta iglesia estaba unida, los apóstoles, los profetas, cómo trabajaban unidos. Yo doy testimonio de un pastor también, que tiene una iglesia que Dios le ha dado una autoridad. Y él levantó a su lado un hijo espiritual y le enseñó y entregó, que él veía ese potencial en este hijo, y él estaba allí, le ayudó, y él madrugaba, vamos a orar y todo, porque empezó a ver que tenía maldiciones generacionales sobre la vida, y que no le dejaban levantarse, pero él sabía que tenía un potencial y empezó a ayudarlo a esforzarse. Hay quienes Dios une allí, porque el pastor ve el potencial en ese varón, ve el potencial en esa mujer. Uno como profeta de Dios ve y uno dice, vamos, y le insiste, estudia la palabra, lee la palabra, mantente en los cultos, métete en los cultos, mira, porque ve lo que hay ahí. Entonces el pastor ve, el pastor está allí porque sabe que puede ayudarle a crecer. ¿Para qué? No para que se vaya y forme su rancho aparte, no, sino para que crezca. Pero este pastor, él empezó a ver como poco a poco ese hijo espiritual que él amaba lo traicionaba, y empezaba a irse poco a poco por parte de la iglesia y formar esa rebelión. Le dolió su corazón, pero él ya había recibido una palabra que le había sido dada. Él la había recibido. Y Dios le había dicho a él que lo hacía inmune a eso. Pero
dolor que a él le daba no era tanto la traición contra él, sino que ese hombre se iba a secar espiritualmente. Porque todo aquel que hace sus cosas sola y se va, se seca, se va secando. Porque si Dios quiere que esté ahí adentro, hay que estar unido, trabajando, pero estando allí. Y él lo que hizo fue, se secó, tanto que se desapareció y volvió al mundo. Porque había una raíz de rebeldía. ¿Cuánto Dios quiere sanar a su pueblo de esa raíz apática de rebeldía, de obstinación? Como Satanás se miró a sí mismo, miró su belleza, dejó de mirar a Dios. Así nace la apostasía. Dejar de mirar a Cristo, dejar de mirar a Dios, dejar de ser agradecido y correr a hacer lo mío, como Judas pensó y dijo: voy a correr a hacer lo mío. Y yo hacer lo mío. Lo que hizo fue ponerse en la horca. Y hay hombres que se han rebelado contra lo que Dios estableció. Hay hombres que hoy están en cautiverios, hoy están secos, en cautiverio, rodeados de unos pocos, pero hay secos en cautiverio, limpiados, no salen de su situación, porque hubo un momento donde se rebelaron contra la autoridad que Dios puso en un lugar. Esa autoridad, ese padre espiritual que los ayudó a criar, que los levantó, y lo que hizo fue dar la espalda y irse. Y hoy en día, mis amados hermanos, se ven esos hombres secos y estables, con unos pocos y aún rebeldes hay, esos pocos que se ven. Y es tristeza, y es vituperio para la obra, porque terminan siendo sectas allí, creyendo fantasías, rodeados de fantasías, de mentiras. Terminan allí con paradigmas, con cosas en su mente, estructuras, porque tenían algo allá metido y como en ese lugar la cabeza no quiso hacer lo que querían hacer y manipular, entonces se fue con su maldad para otra parte y a dañar vidas. Hay que cuidar de ello, hay que cuidarse y pedirle al Señor que te dé discernimiento y tú puedas entender y no llames bueno a lo que porque señales da Dios de gente aún que tú ves la condición espiritual y la condición natural y física, una de enfermedad. Esta enfermedad. Terminamos aquí con Mateo 20. Quiero terminar todos los textos. Mateo capítulo 26, versículo 14 y 15. (26:14) de Mateo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas, fue. ¿Quién fue? Él mismo. Ni siquiera lo buscaron. Él fue. Porque el que quiere traicionar, traiciona a él mismo. En la misma cara, mira ahí dice. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue. Tuvo voluntad para ir, voluntad para hablar, voluntad para meter el cuchillo. Fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué queréis dar? Y yo lo entregaré. Ahí estaba ¿qué? La maldad, la rebeldía, la contratación. Mira cómo siempre está la división, la contratación en la apostasía.
El apóstata divide familia. El apóstata mete el cuchillo. El apóstata viene y mata al que sea, entrega, como lo miramos en Mateo 24, entrega. Por eso va a ser muy tremendo en la gran tribulación para el que te quiere. Porque van a ser entregados. Mira, el padre al hijo no va a mirar, o sea, va a ser tan idólatra de la gente va a cargar una idolatría peor que la que tú hayas visto de Hitler, peor, porque esta es otra señal de la apostasía. Hay una idolatría acérrima hacia la apóstata. Una idolatría acérrima. No permite, mira, ven tú a decir algo de esa mujer allá. Ven tú a decir algo, como te entienden ahí, te dicen, no, son capaces de matar. Porque le está tocando ese ídolo. Cuidado, ay, cuidado. Yo he escuchado esas palabras. Ay, cuidado, usted no hable. Ay, cállese. Ay, le puede venir una enfermedad. Le puede, ay, no diga, ay, no. Muchos se levantan a idolatrar acérrimamente a la apóstata, se levantan así de una manera impresionante, que puede ver el error, pero lo nubla la idolatría. No, ay, no, usted no sabe lo que hizo, usted no sabe lo que ella hizo. Lo que pasa es que tú no quieres ver. La mujer, cuántas cosas verán, aún todo lo que dicen de la situación que ella vive con los hijos. Y aún hay un hijo que lo tiene aislado y lo sacó porque él no quiso congregar con su propia madre. Para ella murió ese hijo. La persona apóstata mata a los hijos en el corazón. No le importa ni hijos, ni nada, ni mujer, ni marido, no le importa nada, porque no tiene el amor de Cristo real. Porque fariseo es el que ama al vecino y no ama a los de su casa. Porque ama y le da de afuera, ay, mi amigo, mi amiga, y se desvive abrazando y esto, y los de la casa son los que tú tienes que amar primero por más. Al que tú tienes que abrazar, al que tú tienes que amar, al que tú tienes que ver de tu casa, tus hijos, porque por ellos darás cuenta delante de Dios. Esta mujer tiene su hijo aislado. Lleva años sin hablarse con él. Y vaya, escríbanle algo, díganle algo a esa mujer, díganle algo. No, lo espiritualiza. Que Dios me dijo que dejara este. Dios va contra los principios de Dios, va contra lo de Dios, va contra lo de Dios. Va contra el llamado de Dios, va contra lo del Señor, porque los principios de Dios me hablan a mí del amor que todo lo soporta, del amor que todo lo sufre, del amor que no gusta lo suyo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de los principios de Dios y no alterarlos. Y aquí Judas, ni siquiera lo buscaron a él fue. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Siempre va a haber una intención oscura en el apóstata, siempre va a haber. Puede estar sentado ahí en la silla. ¿Cuántos ministros de Dios sentados, viendo las lágrimas de un padre espiritual, viendo el sufrimiento de un padre espiritual, viendo la edificación de un padre espiritual? Se levantan y le dan la patada y se van. Y antes en el corazón dice, ese va a morir. Y va a morir, y ya Dios me mostró que va a morir. Pasa el tiempo y el que casi muere es otro. Porque
el líder, el padre espiritual, está bien parado. Porque buscó en el corazón lo que no tenía que buscar. Ten mucho cuidado. La inconformidad estando allí sentado, no, saca de mí todo, Señor. Saca toda inconformidad. Yo quiero tu voluntad en mi vida, quiero hacer tu voluntad, quiero correr y hacer lo que tú quieres que yo haga. Señor, aquí está tu hijo, tu hija, Señor. Dado, Señor, Padre espiritual, Señor, para obedecer. Me has dado, Señor Dios mío, Padre, yo veo el levantamiento, veo la sustentación, veo la restauración. Señor, veo correr la restauración, veo estancamiento, veo levantamiento, veo, Señor Dios mío, cómo te estás haciendo. Ahora, ¿qué hago? No me miro a mí mismo, ni miro mis dones, sino voy a Dios. Hizo Satanás, ¿qué hizo? Se miró, hizo Judas, se miró. ¿Qué me quiere dar? Tenía una idolatría al dinero, al dinero. Por eso, ojo con propuestas que te hagan. No es que yo te voy a pagar tanto, es que te voy a dar tanto. Vas a venderlo de Dios. Vas a venderlo de Dios. Dios te va a probar. Te va a probar con propuestas. Te va a probar con cosas, con situaciones. ¿Para qué? Para ver si tú, cuando te vas a vender, vas a vender por una ofrenda. Vas a negar una palabra por una ofrenda. A lo blanco, a lo negro, negro. Cueste lo que cueste lo que cueste, porque me debo a Dios. El profeta de Dios se debe a Dios. Escuche, no dejen de escuchar. Hay que hablar la verdad y decirlo. Y hablar la verdad por encima de todo. Debes de decirlo. La verdad. Dice aquí, les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30. Y desde entonces, buscaban un cámara. Comiendo con él, sentado con él, viendo corazón mal. Satanás en la misma presencia de Dios, viendo la divinidad del Altísimo, el que me creó, el que me hizo, el que me formó, el que me dio sus dones. ¿Cómo voy a hacer eso? Por eso el Señor tiene que sacar del corazón toda traición, toda infidelidad. Tú dile al Señor, yo quiero ser una mujer fiel. Si no has sido un hombre fiel, si no has sido una mujer fiel, si el adulterio ha tocado a tu vida una y otra vez, despréndete de ese espíritu inmundo de adulterio. Sácalo de tu vida espiritual y natural, porque el que adultera naturalmente tiende a ser un adúltero. El que mira a la vecina, el que mira al vecino, la que mira al vecino. Saca toda inconformidad, saca todo eso del corazón. Y mantente en el Espíritu, mantente en el Señor. ¿Cuánto Dios quiere un pueblo fiel? Un pueblo fiel a Él, un pueblo que le obedezca, un pueblo que se entregue a Él. ¿Cuánto Dios quiere? ¿Cuánto Dios quiere? Que se levante ese pueblo que solo lo ame a Él. Por eso que toda ceguera se vaya. Si alguna vez estuvimos ciegos, Dios nos libertó. Dios rompió toda ceguera. Dios cortó toda atadura, toda ligadura. La cortó el Señor. Es tiempo de que te levantes en el poder de Dios y tú mires más allá de lo evidente, más allá, porque es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Damos gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias, yo te doy gracias, Señor, junto con mis hermanos, por tu palabra, Señor. Guarda tu iglesia, Señor, tu iglesia en las naciones de la tierra, Señor, de lobos rapaces, Señor, de la apostasía, del engaño, Señor, Dios mío, de todo lo que es de engaño, Señor, de todo lo que quiere dañar, Señor, Dios mío, el pensamiento
mover del modo, Señor, del modo de pensar, mover las mentes, Señor. Saca todo eso, Señor Dios mío, de las vidas, que cada uno, Señor Dios mío, crezca, Padre, como tú quieres, Señor Dios mío, hacer crecer un pueblo, Señor, consolidado en ti, fortalecido en ti, Señor, que se mantenga firme, que se mantenga, oh Señor, en la fe verdadera. Guarda los corazones, limpia los dones, Señor, limpia, Señor, las capacidades unidas, saca todo espíritu de locura, saca todo espíritu, Dios mío, de idolatría, saca todo espíritu, Dios mío, de confusión, Señor, Dios mío, de los cuerpos, Señor, de las casas, Señor, Dios mío, perdona a todo aquel que ha sido apóstata, Señor, que ha estado, Dios mío, idolatrando, Señor, Dios mío, apóstatas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Liberta a tu pueblo, Dios, liberta, Dios mío, a los tuyos, sana, Dios mío, a tu pueblo, lleva la fidelidad, Dios mío, de tu pueblo, un pueblo fiel, un pueblo, Dios mío, que te ama, un pueblo que se humilla a ti, un pueblo obediente, un pueblo que trabaja en la legalidad de tus principios, no en la rebeldía, no en lo escondido, no en lo callado, no en lo suyo, no buscando los rincones, no buscando, Señor Dios mío, Padre, el encubrimiento, no, mi Señor, sino en la verdad, en lo legal, Señor Dios mío. Por eso arranca toda ilegalidad, Señor, todo lo dañado, Dios mío, de las casas, de las familias, en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre del Cordero, liberta las mentes, Señor, que se rompa toda estrategia del diablo destructora para dañar, para destruir, para separar, para dañar, Señor Dios mío, la confianza en el Espíritu Santo, esa confianza plena en el Espíritu Santo. Lleva a tu pueblo a la intimidad, a tu pueblo. Pídele al Señor, llévame a la intimidad contigo. Llévame al secreto de tu morada. Llévame al secreto de tu habitación. Llévame al secreto de tu habitación. Llévame a tu morada. Llévame a tu morada. Llévame, Señor Dios mío, al secreto contigo, Señor. A la intimidad contigo. A ser, Dios mío, un hombre, una mujer de intimidad, de secreto, una adoradora, Señor, no adoradora de los hombres, no adoradora, Dios mío, Padre, de carne y sangre, sino adorarte a ti, Señor, a clamarte a ti, a honrarte a ti, a reverenciarte a ti. Dame esta sed de buscarte en la palabra, esta sed de buscarte en la palabra. Oh Señor, esa palabra, Dios mío, de vida, esta palabra que trae sanidad, esta palabra que trae restauración. Dios, esta palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ser diligente para leer tu palabra y para estudiar tu palabra. Yo te pido esa diligencia sobre tu pueblo. Gracias, Señor, por todo aquel que ha atendido, Señor. Dios mío, el llamado, Señor. Gracias, Señor. Llévanos más y más en esos discipulados que estás usando a tu siervo. Llévanos más y más, Señor, a llenarnos de tu palabra, a profundizar en tu palabra, a tener fundamentos firmes, Señor, para tu obra, Señor, para tu gloria, para tu alabanza, en Cristo Jesús. Amén, amén. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.